headquarters. The data is then transmitted directly to the on-site construction machinery via the Kühne cloud. This means the foundation work can begin without delay and with the utmost precision. The ground screws are screwed into the soil with millimeter precision. The fully automated process and the special ground screw drivers developed by Kühne make it possible to position the ground screws rapidly. The material-optimized patented design of the support frames adapts perfectly to the local conditions. As a result, Kühne can guarantee a high level of stability, low costs, and rapid installation time. Finally, the photovoltaic panels are quickly and easily assembled with a plug-in system developed especially for this purpose. Thanks to cutting-edge technology and efficient working steps, more than 4 megawatt peak per installation team can be assembled each day. In addition, the support frames are completely maintenance-free after assembly, which means no subsequent costs. To us, top-rate performance does not just mean extraordinary quality and reliability, it also means extensive checks. For this reason, we check our products exhaustively before approval, providing you with the security you need. Especially in terms of the project costs, our customers benefit from rapid commissioning, freedom from maintenance, and rapid amortization. 200,000 ground screws, 326 kilometers of support frames, almost 1 million photovoltaic panels. With the solar park in Cestas, the inventor of the ground screws created one of the largest solar parks in the world in an incredibly quick construction period. Thanks to Kühne, quality made in Germany. Usted encuentra más cosas sobre el producto en el internet. Eso fue el vídeo principal de una obra que fue ejecutada hace 2 años. Entonces son 200.000 tornillos, pero ahorita ya estamos haciendo un en Abu Dhabi de 800.000 tornillos en un lugar y se coloca con una máquina de cada 35 segundos un tornillo en la posición cierta y los datos se transmiten a un cloud para documentar todo el proceso. Eso fue para dar una impresión lo que es el negocio de instalaciones solares. A mi charla, a mi palestra, se trata más sobre las aplicaciones que no son solares. Entonces, para voltar al PowerPoint. Aquí estamos. En el parte que no es solar, vamos a dividir en 2 aplicaciones principales, que es el do-it-yourself, de que las personas privadas o pequeñas empresas pueden aplicar los tornillos a través de una máquina eléctrica o manualmente con barra. Pero como usted se puede imaginar, un prego, se dice un prego que va para la madera. Un perno, no un para martillo. El contrario de un tornillo, ¿es un prego? No. Un perno. Bueno, es igual, un perno en el suelo entra bastante con facilidad, en cuanto una rosca, como un tornillo, es diferente. Entonces necesitas bastante fuerza. Entonces manualmente con una barra tú puedes hacer tornillos de 1 metro, ya puedes colocar más o menos 1 tonelada, 2 toneladas de peso, pero después no funciona más. Entonces hay las máquinas eléctricas a ser arrendadas. Alquiladas, ¿sí? Después, una vez que ya se instaló aquí en el Palmar, tenemos máquinas anexos a retroexcavaderas, se dice, como una foto a la derecha, que permite aplicar tornillos hasta 6,50 metros de profundidad, de pesas únicas, y eso nos llamamos instalaciones profesionales, que disponibilizamos el servicio de aplicaciones de los tornillos, pero también de parte de ingeniería de test que vamos a ver después.
Entonces, se dice en alemán, imágenes hablan más que 1000 palabras. Me junté unas fotos, son fotos de la Suiza, la mayoría, que muestran lo que se puede hacer y cuáles son un poco las ventajas del sistema. Nosotros llamamos nuestro sistema de fundaciones también mínima invasiva, como en la medicina cuando operas tu rodillo, entras muy suavemente a un punto solo. Tú no abres una superficie muy grande para hacer la fundación. Entonces, en terrenos bonitos existentes, verdes, parques de naturaleza, tienes enormes ventajas, no necesitas destruir mucho de tu terreno existente. Abajo tú tienes una casa de 3 andares, 3 niveles, y al lado derecho es la fundación por esta casa. Se colocan los tornillos, por ejemplo, en líneas y se fijan los perfiles de acero encima para dar una plataforma de un predio completo. Bueno, son otros ejemplos. También si hay desnivel, es muy fácil de llegar a un nivel solo. Con el láser, cuando aplicas el tornillo con la máquina automática, con la conexión con el láser, la máquina automáticamente te torna el tornillo a un nivel exacto de más o menos 2 milímetros. Entonces, pienso también, es difícil hacer de concreto tan exacto, es una ventaja muy valiosa. También cuando ya tienes áreas asfaltadas, se dice asfaltadas, a través de un corte redondo, por ejemplo, de 200 milímetros, con agua, hecho con agua, pues después aplicar el tornillo dentro del asfalto y así hacer fundaciones fuertes en terrenos menos seguros. Eso es un hall de caballos, entonces totalmente también galpones industriales hasta un cierto nivel de fuerzas. Se ponga aquí hay 2 tornillos conectados en cada pilar. ¿Se dice pilar? ¿Sí? ¿Entiendes esto? ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Aquí es un ejemplo. Empezamos en la Suiza ahora de construir más y más casas que van a llevar 50, 100 años. Entonces, como en la Suiza fue eliminado el subterráneo en muchas casas, con la construcción moderna de maderas, de containers, con algunos tornillos, la fundación de una casa es hecha de un día o menos de un día. Y con desniveles considerables, entonces necesitas menos movimiento de terraplanaje, se dice, pienso, ¿no? Es otro punto. Aquí es una zona de protección ambiental donde una organización local ha hecho un camino de una altura de 12 metros sobre el nivel del suelo, pasando por la foresta, y como la exigencia era proteger el máximo el medio ambiente, fue escogido también los tornillos. Y lo que es un poco especial, mismo habiendo estos árboles, una buena parte del terreno, después del 30-40% de una camada de humus, material orgánica, había roca. Y nosotros tenemos un sistema de preperfurar, para después, una vez has hecho el hueco, puedes aplicar el tornillo a través que colocas material fuera y con la forma cónica tú haces la presión contra la roca para aplicar los tornillos en estas situaciones. Eso fue una obra bastante importante para nosotros que hemos hecho. Es un muro antirruido en un terreno muy empleado, en una estrada muy frecuentada. Entonces la meta principal del gobierno era de reducir el máximo posible el trastorno del tránsito. Y en vez de llevar 3-4 meses, hemos reducido para menos que la mitad, pero podríamos haber reducido más todavía si la estructura metálica del pared ya estaría pronto. Entonces son ventajas muy importantes en Europa, donde toda la infraestructura de transporte es súper ocupada. Muchas veces tú tienes solamente tiempo para hacer las instalaciones en la noche,
y el gobierno te da 5 horas. Entonces eso ayuda mucho porque no tienes que esperar para que el concreto se seque. Disculpa, a la izquierda se ve ahora un test de carga de compresión, que vamos a ver otras fotos después, pero eso es durante la obra, durante la ejecución, la verificación del dimensionamiento hecho antes a través de testes, pruebas finales. Son otros ejemplos. Hay terraces, se dice terrace de madera, casas, paredes. Abajo fuimos para la Olimpiada de Sochi. Este predio era el predio de la Suiza, el House of Switzerland, y fuimos para implantar los tornillos para este predio temporario. Y después las Olimpiadas fue desmontada, los tornillos destornillados, llevamos para otra obra. Y así se puede hacer, podemos ofrecer fundaciones temporarias arrendadas y reutilizar también el material hasta un cierto tiempo. Hay galpones, anexos de casas, galpones industriales, galeras industriales. Sí. Ahí son algunos otros ejemplos, el fotovoltaico, terrazas, jardines, anexos a casas y predios existentes, donde tal vez también tienes poco acceso de la logística. Y el parte de cercas, el parte de señalizaciones, cuando tú tienes señalizaciones muy grandes, pienso también en Panamá hay ¿cómo se llama este? Bueno, no es más un tubo que sobe, pero es una estructura. Entonces aquí abajo hay 2, en este caso 4 tornillos por cada P que desce para que no tienes más el momento de la fuerza en un tornillo, pero tú cambias la fuerza para compresión y tensión y puedes reducir mucho el material en invertir un poco de dinero en una transversa horizontal que está conectado a los tornillos. No sé si me explicó. ¿Sí? Todo lo que es instalaciones, infraestructuras, señalizaciones, publicidades grandes también, son todo hecho con los tornillos. En poca hora, los imagen a la derecha es, por ejemplo, ¿cómo se dice? Un torre de iluminación en un campo de fútbol de 18 metros de altura, aplicándose 4 tornillos a una distancia más o menos de 800 milímetros, conectándolas con una placa de acero, ya con los tornillos M24, no sé, para montar ya el tubo. Sí. Entonces, si comparas el tiempo de ejecución, el material necesario, el desgaste de logística y todo más, ahí llegamos, cortamos un poco la grama, el verde, colocamos los tornillos unos 15-20 centímetros abajo del nivel cero, aplicamos ya la placa que llevamos con nosotros y listo, ya puedes montar en un solo viaje toda la instalación, eliminando que tienes que irte varias veces a tu obra. Disculpa, son otros ejemplos. Es un parteo donde hay fuerzas, momentos importantes. Entonces en la imagen arriba tú tienes 2 tornillos de distancia de 800 milímetros conectados con una perfil metálica que transfiere para tensión y compresión la fuerza. Más o menos si ultrapasas 10 kN el momento, vale la pena de transferir la fuerza a 2 tornillos, porque si no tienes que aplicar un tornillo ya muy grande y con el movimiento tú no consigues garantizar, vamos a decir, la estática del proyecto. Productos. Bueno, no somos los pioneros, los inventadores de los tornillos. Hay, claro, que empiezan cada vez más copias.
pero consideramos todavía líder en esta parte, sobre todo lo que es también la gama de productos. Tenemos más de 100 tornillos diferentes. Disculpe. Y usted encuentra las hojas técnicas con el diseño de las placas y todo más en internet. Para dar una impresión, al principio tenemos tornillos abiertos que permiten inserir un tubo, como por ejemplo una cerca, una cosa. Tenemos modelos con flanchos, se dice flancho, placas horizontales de acero, ya soldado en el propio tornillo, y tenemos formas un poco especiales. Ahí se muestra a mi jefe del equipo, comparado con los tornillos. El mayor tornillo en una pesa SOS es de 10,50 metros. Entonces exige un poco más logística, pero todavía es posible. Si el terreno no es duro de más. Eso fue, sí, por favor. ¿Qué tamaño de perno utilizaría para una estructura, vamos a decir, una casa de 2 pisos? Una casa de 2 pisos normalmente necesitas en un terreno aquí, pienso de un 60 o 2,10 metros. O sea que el perno a la derecha del... Sí, el perno a la derecha de mi hombre o a la izquierda. Sí, este es de 2,10 metros y este es un 60. Simplemente va en el suelo natural y lo conectas con... El tornillo entra en el suelo, desloca el material con la propia fuerza que crea tu torque en la máquina. Claro. Entonces, en vez de que normalmente cuando haces algo de concreto, tú grabas, destruyes el terreno, la calidad del terreno. Nosotros estamos mejorando, recompactando, hacer más tenso. Entonces, eso hace que terrenos que son normales aquí, tú con poco material, con 20 kilos de acero, ya recibes un valor de estática súper interesante. En cuanto tu terreno es flojo porque fue grabado y después alterado sin compactar, el tornillo no te funciona. ¿Fue eso su pregunta? Sí. ¿Sí? Gracias. Disculpa, ellos tienen clase a las 10, así que hay una prueba. Sí, son 9, voy a acelerar. Bueno, ok. Técnica de montaje, tenemos manual, como hablamos, tenemos máquinas eléctricas, tenemos máquinas hidráulicas, anexos para retroexcavadora. El portable funciona así y ya te genera 3.600 Nm. Entonces, si te vas con una coche particular para la selva, llevas un generador Honda, tú colocas un tornillo de 2,10 metros y pongas 4 o 5 toneladas arriba de esta fundación, apenas con una máquina eléctrica. Y como no puedes más asegurar la fuerza a la mano, porque 3.600 Nm es mucha fuerza, tienes una barra aluminio telescópica para pasar la fuerza a un punto fijo. Anexos, la máquina grande que tenemos aquí en Panamá también, te genera más o menos 30.000 Nm, que la presión del retroexcavadora es suficiente, y creas punto de carga de más o menos 200 kN de compresión. Lo que no hemos hablado es que, além de los tornillos de 6,50 metros, hay un sistema prolongable, modular, que puedes juntar y aumentar la longitud del tornillo, pero también incluir piezas especiales como mayores diámetros y todo más. Así te puedes adaptar a terrenos inhomogéneos verticalmente. Bueno, aquí te ves también, si con la retroexcavadora llegas a unos puntos donde no hay acceso con la construcción tradicional. Algunas observaciones: exactitud en el eixo XYZ, altura es muy fácil, en el XY es más o menos inexactitud de plus minus 25 milímetros. Verticalidad normalmente estamos dentro de 0,5 grados. Aquí
se ve como el tornillo pasa también para terrenos difíciles con bastante tierra, entonces él busca su camino, él quebra algunas piedras. Si las piedras son grandes de más o ya son rocas, necesitas pre-perfuración. Como vemos también abajo, fue hecho una pre-perfuración en este suelo y aplicado el tornillo después. Terrenos inclinados, tú puedes trabajar con varios tamaños de tornillos, pero también tú puedes introducir un tubo de adaptador que cortas a un nivel cierto y tú entras como en los modelos abiertos, tú entras en el tornillo y haces la diferencia de la altura a través de adaptadores. Si hay acceso muy limitado, podemos llegar muy cerca a muros existentes para hacer las fundaciones. Bueno, algunas palabras sobre dimensionamiento, planificación y test, lo que vamos a ver afuera. Para mí es importante que ustedes son jóvenes, pero la tradición es concreto. Entonces, eso es un nuevo procedimiento de construir. Muda mucho el planeamiento, la organización de la obra. Normalmente ejecutamos las obras en algunas horas o un día. Estamos sin excavar, sin transportes de cazambas que llevan el material. No tenemos que esperar el tiempo de secar el concreto. Y tenemos una modularidad del sistema, quiere decir que tenemos una flexibilidad muy grande en adaptarnos a la situación local del terreno también, si no está homogéneo. Todo eso significa planificación con los ingenieros, con los arquitectos, comunicación, y eso nos da mucha agilidad y flexibilidad en la ejecución de la obra. Algunas palabras sobre el predimensionamiento. Pienso ustedes tienen una hoja parecida a la mía, y si vamos para la línea número 30, ¿cierto? Que en mi caso también es el 30, ¿sí? El parte verde es el parte del suelo. Es la resistencia del tornillo en un suelo de una asunción basada en un terreno regular, no muy firme, regular, y te dan los valores de resistencia contra compresión, tensión horizontal y el momento kilonewton por metro. Esto es la base de un predimensionamiento basado en una asunción de un terreno regular. Eso con la universidad teníamos que ver lo que significa terreno regular aquí en Panamá, ¿cierto? Pero eso es la base del predimensionamiento para tener una primera noción cuál es el modelo a ser aplicado para su casa. Suelos, usted también tiene todo tipo de suelo, entonces asunción es una cosa, cuando la obra es chiquita, todo bien, vamos a llegar con varios tipos de tornillos en la obra y nos adaptamos. En cuanto es una obra grande o las cargas son muy altas, preferimos, si hay informaciones geotécnicas, claro, que disponibilizan, y muchas veces hacemos los testes propios con nuestros tornillos, que vamos a ver después afuera en la práctica. Así se ve cómo se hace un teste de tensión con un tripé, que vamos a ver hoy, un teste de compresión con los 3 tornillos de contrafuerza, y el tornillo de teste al centro, utilizando una puente para el láser y un sensor de fuerza aplicado en el tornillo. Nuestro conocimiento, vamos a decir, el tornillo chino es un tornillo parecido a un tornillo de China, vamos a decir, de Estados Unidos, si hay. El difícil, vamos a hacer, es análisis de datos, saber lo que están haciendo y documentar su proceso, la ingeniería, como ustedes hacen en el día a día. Entonces, nuestro procedimiento muy simplificada, sugerida, es que hacemos primero un test de homogeneidad del terreno. Vamos a suponer que tiene un campo de 300 metros. Queremos saber si hay puntos flacos de este terreno, dónde es el peor parte de su terreno y si hay inhomogeneidad vertical también.
Entonces para eso se hace un test de homogeneidad aplicando tornillos, levantando las curvas de torque para analizar los datos, para saber cuál es el modelo, cuál es la técnica de aplicación del tornillo y además. Eso nos permite seleccionar el peor lugar de su terreno y allá hacemos un test de carga. Eso significa que no hacemos más el test de carga por acaso en un lugar, pero en lugares seleccionados, que permite de la estadística reducir, por ejemplo, el valor de ETA, que eso nosotros llamamos el valor de diversidad de resultados. Ahí ejecutamos el test de carga, hacemos análisis de datos, incluimos un report y creamos un concepto junto con los ingenieros cómo debería o podría ser hecho la afinación, cuál tornilla, en cuál posición recibe cuánta carga. Ahí, eso vamos a ver después, generar los análisis de estados, las curvas. Aquí también, ¿cómo se dice en español, señor profesor Bon? El asentamiento. Asentamiento, análisis de asentamiento también. Cómo planejar, un arquitecto, un ingeniero, si no está para nuestra empresa, el layout, los cortes, algunas fotos, las cargas planejadas. Como el sistema es muy modular, en mucho poco tiempo ya tenemos más o menos el valor de su proyecto. Entonces es muy ágil, muy modular. Una vez que usted entiende el sistema, es repetitivo. Bueno, algunas perspectivas para el futuro. No quiero entrar mucho en eso, algunas palabras, todo el mundo habla de BIM, pero usted puede imaginar cómo tenemos un proceso tan rápido. El flujo de datos, la digitalización para nuestro producto es una gran chance. Ustedes han visto el cloud, la conexión de las máquinas, todo eso, documentación del proceso. En vez de ejecutar y pensar y acreditar que va a estar cierto, a nuestra meta es medir, controlar y documentar. Procedimientos automáticos de test, gana velocidad. La visión mía es 5 minutos después de montar el último tornillo, entregamos la garantía y la documentación del proceso. No sé si vamos a conseguir en 5 minutos, pero eso es la visión. Para que 5 minutos después, el ingeniero toma, hemos hecho los testes, hemos documentado quién, con cuál máquina ha aplicado, con cuál torque, el tornillo en cuál lugar. Más o menos esa es la visión. Entonces espero que fue posible dar este tiempo una impresión general de nuestro sistema y segundo el plano vamos a salir, ¿no? Para ver a práctica. Pregunta. Sí, por favor. ¿Qué materiales están hechos? ¿Qué material? No entendí. El material del tornillo. Sí, acero galvanizado, normalmente galvanizado con 70 micrómetros de 5. Hay algunos modelos plásticos, pero solamente para aplicaciones pequeñas, normalmente es acero S235. Sí. Sí. Pregunta. Arena. Sí. ¿El costo? Bueno, eso, como hemos mostrado, hay muchos modelos, pero vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál es el tornillo que vamos a instalar afuera? Bueno, vamos por ejemplo, aplicación terrazas en su casa de finca, donde quieres hacer una terraza de madera para poder bailar. Entonces un tornillo de 1 metro, tal vez, te cuesta 800 milímetros, porque aquí tú no necesitas entrar tanto. Nosotros en Suiza tenemos que garantizar el anticongelamiento, como se dice, seguridad contra el hielo. Y eso usted no tiene, entonces no tenemos que ir para tan profundo. Un tornillo de 800 que puede recibir 600 kilos de carga, te cuesta $35 más o menos. Pero hay otros que cuestan 200, 300, los grandotes, ¿cierto?
¿Más preguntas? Sí. Ante un evento sísmico, los tornillos. Sísmico, terremoto. Una buena pregunta. Lo que posso responder es no una respuesta científica, pero el siguiente. Los americanos nortes aplican los helical piles, que son tubos con placas soldadas, para fundaciones ya hace decenas de años, también en California. El principio es que tú puedes eliminar la masa de la fundación, te ayuda en el terremoto, porque masa no es bueno, ¿no? Entonces, respondiendo esta cosa, puedo decir que el sistema funciona o está aceito, pero no puedo dar comparaciones visuales y científicos de los dos sistemas en este momento. ¿Cierto? Sí, o sea que el producto está, hay que meterle ingeniería, ¿ok? Puede usar, si es gravedad, no hay problema, pero si hay momento, ya tienen que ir a combinar los tornillos, ¿ok? Por el toque o el momento, y tienen que meterle cabeza a eso, ¿ok? Carolina está buscando gente ya en el futuro, porque esto se va a mercadear y se está buscando ya ingenieros recién graduados para mercadear y entrenarse en esto, ya sea en Suiza, Alemania, para que trabaje con Carolina en la instalación de esto. Sí, vamos ahora calladamente, ahí donde está la estatua celeste, a ver la prueba. Solo una pequeña observación que me he olvidado. La correlación del torque, la fuerza que necesitamos para aplicar el tornillo, es una muy buena indicación para la resistencia. Y eso nos permite, cuando aplicamos los tornillos, seleccionar los peores, testarlos, y cuando ellos ultrapasan lo que está exigido por el ingeniero, ya sabemos que los tornillos con torques mejores, integrales, no es el valor máximo, pero es el integral, ya también está mejor. Entonces, esto ayuda mucho este análisis de datos para ver la cualidad de la obra. Bueno, última observación. Gracias. ¿Encontramos fuera? Sí, vamos por Bueno. Vamos, pues, antes que... Aquí se pueden dar las cosas. Sí, sí.